Buenas, a ver si regresamos todos y todas. Aguardamos un segundito. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este ciclo que llevamos adelante entre la Secretaría de Extensión y Bienestar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora y el Instituto de Familia, a cargo de la doctora Alicia Taliercio. Hoy tenemos el placer de presentar la actividad denominada La inflación y su incidencia en las cuestiones patrimoniales de familia, que estará a cargo del doctor Frega, quien la doctora Taliercio realizará su presentación. Y a mí me toca, como todos los lunes, comentarles, si hay alguna persona nueva, que la actividad tenemos los micrófonos bloqueados por cuestiones de seguridad, así que las personas que desean realizar preguntas o consultas al doctor Frega lo pueden hacer a través del chat, escribiéndole al usuario secretario de extensión, Emiliano Heredia, quien es mi compañero, y estará leyendo las preguntas al finalizar. Las preguntas las pueden enviar en cualquier momento de la charla, si tienen alguna duda, no duden en enviársela. Y con respecto a la asistencia, nosotros enviamos en el chat un Google Form en el cual ustedes deberán completar sus datos y ahí van a poder recibir el certificado. Por favor, les pedimos que no envíen la asistencia a través del chat. Computamos la asistencia que completan en el Google Form. Si tienen alguna duda o consulta con respecto a las actividades, también le escriben a mi compañero Secretaría de Extensión, Emiliano Heredia, que está logueado así. Les agradecemos por estar, por acompañarnos, por elegirnos, y le voy a ceder la palabra a la doctora Taliercio para que presente la actividad, no sin antes recordarles que mañana tenemos una jornada histórica como Universidad Pública Nacional y de conurbano. Si ustedes no pueden asistir de manera presencial, estén atentos a las redes sociales, que hagamos ruido, hagámonos sonar, sentir y estar. Así que bueno, muchísimas gracias. Con respecto a si hay alguna persona que todavía le debemos certificados de la semana pasada, no se enviaron, por eso venimos con un poquito de demora, así que no es que falta alguna persona, no están enviados todavía. Así que esperamos que en el transcurso de estos días ya poder solucionar esta demora y enviárselos. Ahora sí, Alicia, te cedo la palabra y nos encontramos mañana, sí, bueno, en las redes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ariana, gracias, Emiliano, y a la facultad toda, que siempre tiene sus puertas abiertas para poder hacer estos ciclos que venimos realizando en forma ininterrumpida desde abril del año 2020. Así que para nosotros es un orgullo y hoy tenemos el honor realmente de presentar al doctor Jorge Frega, que es una persona no solo de una gran dominio del derecho en todos los aspectos, no solo en la parte de derecho de familia, sino a la vez alguien comprometido con la realidad. Por eso el tema que nos va a dar hoy está absolutamente ligado a todos los problemas que vivimos cotidianamente. Su extenso currículum no lo puedo leer todo, pero sí voy a dar los datos más interesantes, Jorge. Es abogado, ejerció varios cargos en forma ininterrumpida desde el año 1996 en adelante en el Colegio de Abogados de Morón, siendo actualmente presidente del mismo desde el año 2018. Secretario general de la Coordinadora de Caja de Previsión Social para Profesionales de la República Argentina. Vicepresidente de la Comisión de Jubilaciones y Pensiones de la Unión Internacional de Abogados. Conferencista y disertante en jornadas, congresos nacionales e internacionales, entre otros temas, comercial, según previsión social, joven abogado y profesional. Ha publicado artículos, revistas y diarios como La Ley, Doctrina Social de Ediciones de Repar y Responsabilidad Civil y Seguro, entre otros. Es docente de las universidades Buenos Aires, La Matanza, Museo Social Argentino, Morón y Lomas de Zamora. Un orgullo, Jorge, que estés acá con nosotros. Por eso te doy la más cordial de las bienvenidas y ya te invito a que disertes sobre el tema que has elegido y que hablamos previamente, la inflación y su incidencia en las cuestiones patrimoniales de familia. Interesantísimo tema. Gracias, Jorge. Estás muteado, ¿eh? Muchas gracias a vos, Alicia. Siempre es un placer. La verdad es que cada vez que me invitas vos particularmente, además de todo tu prestigio, tu carrera
profesional, dentro de la magistratura, en el rol académico, sos muy conocida y reconocida, no solamente en Lomas de Zamora, sino en nuestra provincia querida. Y bueno, creo que es para mí el orgullo, ¿no? El honor es mío de poder estar acá, sobre todo invitado por vos. Por supuesto, agradezco a la alta casa de estudios, nuestra universidad, yo digo nuestra porque la considero también mía, soy docente, no hace tanto tiempo en esa universidad, pero siempre tuve muy buena relación y hemos trabajado mucho con ella de todos los espacios que me ha tocado. En particular, un mayor y gran respeto a su decana en el área de Derecho y también a su rector, a los que admiro y respeto mucho. Por supuesto, agradecer este espacio y agradecer a todos ustedes que en un número importante para una tarde ya no tan lluviosa, aunque nublada, de nuestro querido otoño, acá en la provincia de Buenos Aires, han decidido sumarse a escuchar sobre una temática tan compleja como es nada más ni nada menos que la inflación. Agradezco la presencia de unas personas que conozco, nuestra directora del área de mediación y arbitraje, la doctora Laura Beltramo, que la veo aquí en pantalla, y no tengo a nadie más conocido a la vista, así que dense a los demás, si alguno conocido no he visto, también agradecer su presencia especialmente para acompañar en esta charla. Y por supuesto a todos ustedes. El tema es un tema que lamentablemente no es novedoso para los argentinos. Parece que estamos condenados, como diría un presidente, estamos condenados al éxito. No sé si al éxito, pero sí seguramente a la inflación. La inflación nos acompañó en varios periodos de nuestra historia y cuando la mayoría de los países de la región parecen haberla abandonado, como pasó en la década del 90 inclusive en nuestro país, luego, empezado el 2000, los demás países la mantuvieron, por supuesto existe en todo el mundo, inclusive en los países más desarrollados, pero no en los niveles y la significancia que tiene nuestro país. Así, los países limítrofes, ninguno tiene los índices inflacionarios que hoy tenemos en Argentina, y todo indica que más allá de los deseos y buenos augurios que podamos dar a este o a los gobiernos que sucedan, pareciera que es un mal que nos aqueja casi como si fuera parte de nuestro ADN. No me voy a adentrar ahora, porque no soy economista y lejos estoy de serlo, a pesar de que he estudiado mucho estas cuestiones por interés personal, pero les puedo asegurar que leer un libro de economía, leerlo a Keynes, no es una tarea para hacerlo una tarde después de comerse un asado. Seguramente a la segunda página estamos durmiendo una siesta. Hay que tener un conocimiento previo muy importante para conocer los temas de economía, porque la economía ha evolucionado mucho. Si bien es una ciencia muy joven, ha evolucionado mucho. Pero nosotros, como dice aquel adagio que pasó en alguna jornada política en Estados Unidos y le preguntaron por qué no fue mal en esta elección, y el político dijo, es la economía, estúpido. Lo cierto es que la economía nos golpea en la cara y peor aún nos golpea en nuestros bolsillos todos los días. Nosotros podemos no darnos cuenta de cuáles son los índices de emisión monetaria, no podemos no darnos cuenta cómo es el grado de inversión, el riesgo país, cómo circulan los bonos, qué pasa con las reservas del Banco Central. Podemos no avisorar qué pasa con con lo que tiene que ver con el encaje mínimo para los bancos y toda su incidencia en el crédito, etcétera, etcétera. Podemos no saber todo eso, pero sí sabemos que cuando vamos al supermercado, nosotros o nuestros clientes encontramos que los precios han variado y que han variado a veces dramáticamente, como está pasando en los últimos tiempos de nuestro querido país. Y esto afecta por igual a todos los seres humanos en cualquiera de los roles que tengan. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Bueno, en la historia de la década del 80, donde nosotros creíamos que era la última etapa que íbamos a abandonar definitivamente la inflación, hubo toda una doctrina que se elaboró que nació de la misma actitud del Estado. ¿Por qué aparecieron los conocidos como índices inflacionarios? Que son medidos por un órgano, Instituto Nacional de Estadística y Censo, que fue creado, entre otras cosas, para medir muchas cuestiones, de ahí que sea un índice, que sea un instituto nacional, desde los censos para saber cuánta población hay, en qué estado social se encuentra, qué pasa con la salud, qué pasa con la educación,
también qué pasa con los precios. Y este índice tiene, como todo índice que fue medido durante mucho tiempo y sigue siéndolo hoy, tiene sus defectos y sus virtudes. Vamos a hablar sobre ellos. Pero antes de hablar sobre los índices, digo, ¿quién motivó la aplicación de índices en nuestro país? ¿Cómo es la historia de los índices en nuestro país? Bueno, la historia no nació en el año 2000, sino nació en el año 1970 y pico, sobre fines de la década del 70, cuando la inflación venía galopando de manera importante. Desde el Rodrigazo para acá, una de las primeras grandes devaluaciones. En nuestro país los gobiernos resuelven sus problemas de mal manejo de las cuentas con devaluaciones que suponen devaluación de la moneda argentina frente a una moneda extranjera como es el dólar, y eso supone grandes índices de inflación porque todo se ajusta al dólar. ¿Por qué tenemos este enamoramiento con los índices? Particularmente, ¿por qué tenemos los argentinos este enamoramiento con el dólar? Porque estamos acostumbrados a altos índices de inflación y de lo que conocen los economistas como volatilidad. Nada es seguro. Decir que es volátil algo quiere decir que puede volar por los aires, ¿no? Puede cambiar de situación en cualquier momento. Y esta situación es la que estamos acostumbrados a convivir y vivimos con ella tanto tiempo que terminamos creyendo que era normal. Sin embargo, en la década del 80, la normalidad se hizo regla y el primero que se preocupó por esa normalidad fue el mismo Estado. El primero que impuso índices para actualizar la moneda fue el Estado para poder cobrar sus impuestos no devaluados, porque los vencimientos de los impuestos devenían en retrasados y entonces el crédito tributario perdía frente a la verdadera situación que era la pérdida del valor de la moneda. Frente a esto, luego todos los estamentos de la economía empezaron a utilizar esos índices. Todo esto terminó en la década del 90 con aquella ley famosa de convertibilidad que duró vigente muchos años con algunas modificaciones, entre ellas la del Código Civil y Comercial, pero que terminó de tener, digamos, su primer hachazo, su primer estocada, pareciera estocada final, con un fallo muy reciente que hoy voy a dedicarme a charlar un poquito, sin extenderme demasiado. Esa evolución llevó a un problema de trastocamiento de las actualizaciones. Se empezó a producir una diferenciación en lo que era la tradicional actualización basada en intereses, o sea, el interés era el modo de actualizar el dinero, porque se suponía que el dinero nominalmente medido se actualizaba a través de tasas de interés, que era lo que el precio, que es el precio, la tasa de interés es la renta o, dicho groseramente, el precio del dinero. El precio por tener dinero es, o mejor dicho al revés, por no tenerlo, ¿sí? Y tener que ir a solicitarlo a través de un mutuo o a través de un depósito, obtenerlo, es lo que conocemos como interés. Parecía que el interés, que tradicionalmente está compuesto por tres componentes. Uno es el riesgo, otro es, por supuesto, la ganancia esperada y otro es la inflación. ¿Sí? Todas las tasas en el mundo prevén estos tres. Por eso van a ver que hay lo que se conoce como tasas constantes. Hay unos señores muy conocidos por ellos mismos, pero no por todos nosotros, que se llaman actuarios, que estudian los promedios y las previsiones de cómo va evolucionando un riesgo financiero o económico. Esa evaluación financiera históricamente demuestra que por el crecimiento natural, poblacional, por la naturaleza de las cosas, en general el crecimiento de una empresa, de un país, de una economía global o local, tiende a ser de un porcentual que ronda entre el 4 y el 6%. ¿Por qué? Y por la misma causa que yo mido un 80 o tengo ojos marrones, o es casi una característica de la naturaleza del desarrollo de la economía en el mundo. Aún el país menos desarrollado, por una cuestión de crecimiento poblacional y de cumplimiento de cubrir sus necesidades, de alguna manera en su promedio final crece entre un 4 y un 6. Hay una diferencia entre el 4 y el 6, claramente, pero en esos valores hay. Ustedes dirán, bueno, pero cuando entramos en crisis y las tasas son negativas, sí, pero si uno hace la evaluación final en sentido puro, o sea, sin inflación, sin otros componentes que no sean
el crecimiento real de la economía, normalmente el crecimiento va a pasar en esos 4 o 6. Por eso escuchamos a los chinos decir no podemos crecer tanto, porque a veces crecer mucho significa sostener una estructura que no es posible sostener. Volviendo a lo que hablábamos entonces, una cosa es la tasa de interés y otra cosa es el valor de la moneda. Una forma de actualizar, les dije, el valor de esa moneda o su depreciación. Los motivos de la inflación los vamos a dejar para otro día, se lo dejamos a los economistas, que dicen saber, pareciera que no tanto, porque no han logrado terminar con este flagelo, en Argentina por lo menos. Lo cierto es que la tasa de interés ha quedado en lo que se conoce como tasas negativas. Hoy por hoy, ni la tasa más alta que se fija en nuestro sistema permite, en el sistema bancario, que es el que la fija a los fines financieros, por supuesto uno puede fijar tasas entre particulares, ¿no? Yo puedo ponerme de acuerdo con la doctora Taliercio y decirle, le presto dinero y va a ser al 50% mensual, al 5%, siempre con los límites de la morigeраción posible judicial, si esta tasa es abusiva o no lo es. Por eso siempre el índice o el indicativo de esas tasas va a ser las tasas que surgen del sistema bancario. El sistema funcionó hasta en los 90, hasta que la ley de convertibilidad, en la que conocíamos como el 1 a 1, duró y explotó allá, ¿no? El que depositó dólares, ¿no? ¿Qué iba a recibir? Bueno, hasta ese momento histórico, la ley de convertibilidad duró hasta que luego se derogó, casi totalmente, salvo en el artículo 7, que fue el que mantiene la idea de que no es posible aplicar actualización de precios. ¿Por qué? ¿Qué había pasado durante la década del 80? Inclusive había continuado durante los 90. Que los índices toman promedios de distintos índices. Los índices, ¿qué son? Variaciones. Entonces se toma un periodo de tiempo y se mide cuánto aumentó un bien de un periodo al otro. Y se toma luego un porcentaje, si subió el 50, el 20, el 30. ¿Sí? Pero resulta que las papas aumentan distinto que los electrodomésticos o que las prepagas. Entonces, ¿qué índice toma? Bueno, tomo uno que se conoce como canasta básica y tomo el índice de precio al consumidor. ¿Sí? Son índices. Índice de precio al consumidor es cuánto le cuesta a un consumidor consumir ciertos productos. Tomo todos los productos y no puedo tomar todos porque hay alguna cantidad, son miles los productos que puede consumir una persona. Entonces tomo algunos que son indicativos. Al tomar promedios, puede ser que el medicamento haya subido un 200% y las papas un 50%. ¿Sí? Entonces el promedio de inflación es un 75%, pero resulta que ese 75% aplicado al valor de las papas desvirtúa. O sea, si mi deuda está originada en tener que pagar papas adeudadas, aplicar el 75% estaba haciendo que el que tenía que cobrar las papas terminaba comprándose dos veces las papas que había comprado originariamente o que había vendido originariamente. ¿Soy claro? ¿Sí? Entonces, esta desvirtuación motivó que un diputado conocido, Martínez Raimonda, impusiera una ley que dijera hay que poner como tope el límite del valor actual de ese servicio hoy. O sea que si la deuda se había originado en papas, debía actualizarse al conforme el índice de precio de actualización de la papa como tope a la actualización que se quería hacer. ¿Soy claro? Frente a eso hubo un temor reverencial que inclusive la Corte tomó de que los índices producen la inflación o producen un efecto, como se dice, rebote o de aumento natural. O sea, que los índices provocan inflación, los índices de actualización monetaria provocan inflación de por sí. Hasta lo ha dicho la Corte en sentido, nuestra Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, ha dicho, yo no aplico índices porque los índices provocan inflación. Es claro que tomarse la fiebre no provoca la fiebre, ¿no? A lo sumo lo que hace es saber si tengo que tomar no un antibiótico, o sea que decir que el índice provoca la inflación. También es cierto que, no le hemos dicho, pero que los
que la inflación tiene un componente psicológico, la economía tiene un componente psicológico global. Si yo creo que va a faltar un producto, salgo corriendo a buscarlo, y si todos vamos a buscar el mismo producto, el producto va a dejar de abastecerse o va a salir muy caro. Vayan a comprar, ya ahora no tanto, vayan a comprar repelente para insectos, para mosquitos, ¿sí? Llegaron a venderse 3 o 4 veces más caro. Bueno, esta es la famosa mano invisible, de la que tanto hablaba Adam Smith, que regula el mercado. La necesidad hace aumentar los precios, ¿sí? Sin embargo, si hay una creencia en la estabilidad de la moneda, en la seguridad de la moneda, y el Estado no sigue emitiendo moneda y todos nos vemos que las cosas suben, entonces yo empiezo a creer en mi economía, creo en mi país, y por más que si el índice me dice que la inflación no es tan alta, por más que yo lo aplico, ¿no? El índice, voy a creer más en él, y entonces la inflación va también a tender a bajar, porque hay una parte de credibilidad. Crédito viene de la palabra latina credere, que quiere decir creer. O sea que lo más importante, lo que más tiene una persona, lo que más tiene una economía es creencia. Si yo no creo en la economía, ¿qué hago? ¿Compro papelitos de colores que tienen el sello del Banco Central o compro papelitos de colores que tienen el de la Reserva Federal Norteamericana? ¿En quién confío más? ¿Sí? Y confío más en los verdes de nuestros amigos, nuestro gran país del norte, que no es Bolivia, sino Estados Unidos, ¿sí? Esta lógica tiene que ver con la credibilidad, que también es una cosa que impacta. Y a eso apuntaba la Corte al decir, si yo aplico índices, quiere decir que estoy descreyendo del sistema. Y hay un sistema reemplazable, o que lo reemplaza, que es el dólar. Perdón, no el dólar, el interés, la tasa de interés. Y así la Corte se mantuvo diciendo tasa de interés y a otra cosa mariposa, ¿sí? Y es más, si yo soy un civil, no soy un comerciante, dijo en un momento, bueno, yo voy a aplicar un plazo fijo. Y si soy un comerciante, no, voy a pedir prestado porque necesito el dinero para mi comercio. Por eso en un momento a los civiles, en las obligaciones civiles, se le aplicaba tasa pasiva, en las obligaciones comerciales tasa activa. Eso también desapareció. Se unificó todo en lo que sería hoy tasa pasiva. Una pequeña referencia, quizás todos lo sepan, la diferencia entre tasa pasiva y tasa activa. Tiene que ver con quién es el que recibe el depósito, ¿no? Pasiva, si lo recibe el banco, siempre del lado del banco en este caso. Pasiva porque lo recibe, activa porque es el que da, el que presta o el que recibe el préstamo, por decirlo así. Porque uno cuando deposita en un plazo fijo le está dando al banco un préstamo, si se quiere, por el que él va a pagar, por un plazo fijo, por un fondo, por lo que fuere. Por supuesto, la tasa pasiva, como el que recibe es el banco, y es más barata que la tasa activa, porque el banco es el que paga, ¿sí? Todas las tasas son iguales, pasivas hay muchas, activas hay muchas. La tradicional pasiva es el plazo fijo, y antes había diferenciación en el tiempo que uno lo dejaba el plazo fijo. Ahora las tasas de 30, 40, 50, 100 días dan lo mismo, salvo algunas que están conectadas con el SER, que tienen actualización monetaria incluida. Porque el SER, a pesar de que dijeron que no se iba a aplicar ningún índice, es un índice, que es un coeficiente de estabilización de referencia, o sea, es también un índice, con lo cual es mentira que no aplicamos índices. Sí aplicamos índices en algunas cosas. En cambio, las tasas activas las hay de las más variadas. Les baste con entrar seguramente para hacer una liquidación al Banco Provincia, van a haber descuento, redescuento. Son las más altas, las de los saldos de cuenta corriente son altísimas. Las de otras operaciones que suelen ser tan altas, ¿saben por qué las otras operaciones son tan altas? Porque no se saben para qué son. Entonces, cuando yo quiero prestar dinero sin ningún otro fundamento que lo presto, bueno, le aplico la tasa más alta, porque ahí lo que aumenta es el riesgo, ¿sí? ¿Se acuerdan de los 3 componentes de la tasa? ¿Sí? El riesgo aumenta. Mayor es el riesgo, más alta va a ser la tasa. Mayor la inflación, más alta va a ser la tasa. Mayor va a ser la posibilidad de ganancia, mayor va a ser la tasa. Todas esas tasas en un momento se diferenciaban. Las pasivas eran negativas respecto de la inflación. Mientras que las activas, las que prestaba el banco, superaban la inflación. Hoy ya ni eso pasa. Es tal el desaguisado
Ojo, el Estado mueve las tasas a través de los encajes mínimos para ver qué posibilidad concreta hay de evitar que la gente acuda al dólar o acuda al sistema financiero. Entonces, el manejo de los valores de las tasas acá y en todo el mundo, que lo hace la autoridad monetaria a través de los encajes. Van a ver ahora en el artículo que dice que hay que aplicar la tasa del Banco Central. El Banco Central no fija tasas. El Banco Central da encajes mínimos y la operatoria para que el banco fije las tasas sobre el encaje que tiene. O sea, ¿qué es el encaje mínimo? La cantidad de liquidez que tiene que tener el banco. Si tiene poca liquidez no puede prestar. Si tiene mucha liquidez, sí. Si tiene que retener mucha plata en el banco y no puede prestar, la tasa va a ser un poquito más o menos alta. Ese es el operatoria. La simplifico porque es una operatoria financiera compleja, pero para que se entienda. Volviendo entonces a lo que hablábamos, ¿qué hacemos entonces? Y bueno, nosotros queremos por lo menos superar la inflación. Se estaba produciendo un problema. En el fallo Lidera u otro más que de la Corte, que en medio ya se puso viejo por este último, que es aplicado en realidad a una causa de tipo administrativo, pero que la Corte tomó y que utilizaron muchas cámaras civiles como referencia, se dice, bueno, ¿cómo actualizamos los montos? Y aquí esto, si bien está tomado para los daños y perjuicios, se puede aplicar a cualquier otra cosa. Si tenemos que determinar el valor de algo al valor actual de ese bien, o sea, la sentencia fija un valor que es el valor actual. Y si fija el valor actual, en este caso de los daños y perjuicios, va a tener que tener en cuenta que ya no tiene que aplicar actualización monetaria y menos aún una tasa que incluya la inflación. Entonces les puedo aplicar la tasa pura. ¿Sí? Bien. Si estamos hablando del valor del auto que tenemos que partir en una sociedad conyugal que se disuelve, si estamos hablando de la casa que tenemos que dividir, bueno, tenemos un valor, la evaluación que se hizo a los fines de la partición, ¿verdad? O a los fines del acuerdo, o lo que fuere. Ahora, si estamos hablando de los alimentos, bueno, será relacionado con el sueldo y las necesidades, pero también los valores de las necesidades cambian, ¿sí? Porque la leche valía hace 2 meses y ahora vale, ¿sí? Entonces, ¿cómo actualizo esa deuda? ¿Cómo actualizo esos alimentos? Porque los alimentos no son, como nos enseñaron hace mucho, para pagar la leche solamente, sino una serie de cosas como, por ejemplo, la medicina prepaga, ¿sí? Les debe estar pasando que en algunos casos el pacto que acuerdan o lo que les obligó el juez a pagar es la obra social o el sistema de medicina prepaga, y resulta que el sistema de medicina prepaga se triplicó entonces el alimentante dice, no, mirá, pido, vamos para atrás, que me están matando. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué valor de ajuste tomo? ¿Cuál es el valor actual de un alimento? ¿Cuál es el valor actual de una vida? ¿Cuál es el valor actual de un daño moral? Complicado, ¿no? Tenemos además un grave problema en la provincia de Buenos Aires. Los montos indemnizatorios son más bien escasos. Hemos trabajado mucho en la provincia de Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires para tratar de revertir esta situación y ponerle alerta a los señores jueces de primera instancia, pero principalmente los de la Cámara, sobre lo exiguo que están terminando siendo las indemnizaciones, sobre todo si ellas se actualizan con una tasa de interés que ni siquiera cubre los periodos inflacionarios. Esto que también se impone sobre otro alimento que son los honorarios de los abogados, ¿sí? Sobre otro derecho alimentario, termina impactando en una situación bastante compleja que ya no distingue entre crédito alimentario, crédito por partición o crédito por el alquiler de un departamento, ¿sí? No distingue, porque todo se desvaloriza de distinta manera, pero se desvaloriza todo. ¿Cómo podemos hacer entonces frente a eso? Bueno, un viejo reclamo que se viene haciendo de distintos sectores es buscar o permitir de nuevo la actualización monetaria o hacer algún otro esquema que nos permita zafar de esta situación. Tenemos 2 o 3 artículos del Código Civil y Comercial, uno muy referido solamente a los alimentos y otro genérico para todos los intereses.
El genérico para todos los intereses es el 788 del Código Civil y Comercial, que reza textualmente que a partir de la mora, de su mora, el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina A, por lo que acuerden las partes. Bien, principio de autonomía de la voluntad. B, por lo que dispongan las leyes especiales. ¿Sí? La misma, el Código Civil y Comercial tiene una norma especial para los alimentos. C, en subsidio por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. ¿Sí? Que no es lo mismo que decir que las que fije el Banco Central, porque el Banco Central no fija tasas, fija las pautas o la reglamentación para la fijación de esas tasas. ¿Sí? Bien, esto es aplicable lisa y llanamente a las deudas en dinero, ¿no? Las deudas en dinero que fueron fijadas en dinero y que se actualizan conforme a estos intereses. Nada dice la inflación, porque cuando se aprobó esta ley se pretendía que no iba a haber inflación nunca más en la vida de la historia argentina. Sin embargo, algo nos traicionó en el espíritu porque apareció lo que se conoce como la teoría de las deudas de valor, que ya se utilizó como fundamento allá en la década del 70 para la actualización monetaria. Y entonces el 772 dice cuantificación de un valor y dice, si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Repito, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Chan, ¿y eso cuándo sería? Pequeño problema. En épocas de inflación galopante puede ser mucha diferencia. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal, ¿no? ¿Cuál sería? El dólar, ¿no? Bueno, podemos ser el euro, el yen. Sin curso legal que sea usado habitualmente en el tráfico, ¿no? El yen no es muy habitualmente usado, por eso hablamos del dólar, del euro eventualmente. Una vez que el valor se cuantifica en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección, o sea, las de obligaciones de dinero, ¿sí? Bueno, como ven, del juego de estos dos artículos nos aparece, por un lado, qué pasa con las deudas de dinero y qué pasa con las deudas de valor. Las deudas de valor se actualizan hasta un punto. ¿Cuál es ese punto? Bueno, este es, llevado ya a la sentencia, este es el gran desafío. Si tenemos un plazo convenido de conversión de ese valor, bien. Si no lo tenemos, los tiene que fijar el juez, o si el valor lo tiene que fijar el juez, será el momento de la fijación del valor. O sea, ¿y cuándo se fija el valor? ¿En la sentencia o cuando se hizo la evaluación? ¿Sí? O cuando la sentencia se ejecuta. Parece lo mismo, pero es distinto. Y con tasas de interés que no cubren la inflación, no se trata de una pequeña diferencia. ¿Sí? Bueno, frente a aquel fallo que dijo, bueno, tasa pura y valor actual, que fue el antecedente de este fallo que vamos a ver ahora, empezó a aparecer la distinción, bueno, ¿cuándo tomamos en cuenta? ¿El momento en que se evaluaron? ¿El momento de la sentencia? ¿El momento en que la sentencia quedó firme? ¿El momento en que la sentencia se ejecute? ¿El momento de efectivo pago? Una exégesis que se ha aceptado, que terminó siendo la más habitual, es la de el momento de la sentencia, porque ahí es la fijación. Tiene el defecto que a partir de la sentencia aplicamos otra vez las tasas de interés. O sea, ¿cómo quedó el esquema? Hasta el momento de la sentencia, el valor real. Después de la sentencia, la tasa pasiva más alta. ¿Sí? Bien, no había quedado muy claro, porque esto estábamos hablando de daños y perjuicios, y los daños y perjuicios en sentido de lesiones, esas cosas, estamos hablando de bienes no determinados. Una cosa es arreglar un auto, o comprar una heladera nueva, o pagar el precio de una casa, o partir una casa en un condominio o en una sociedad conyugal, y otra cosa es pagar la vida humana, el daño moral o los daños extrapatrimoniales, que son más difíciles de medir. Entonces,
ahí parecía que era claro que el valor que fijaba el juez al momento de la sentencia era el valor real. Y por lo tanto se aplicaba esto que estamos hablando y de ahí en más una deuda de dinero. ¿Sí? Bien. Así las cosas, no hace mucho tiempo, en un fallo que tuvo su origen en mi jurisdicción, donde estoy ahora sentado, que es en el despacho de mi colegio de abogados de Morón, cerca de aquí, en los tribunales de Morón, una cámara, una sala, poco amigo de ser generosa con las indemnizaciones, y digo poco amiga y ya estoy tirando el contenido de quiénes son los integrantes, fijó una indemnización muy exigua en un daños y perjuicios. El fallo, que capaz que ya le llegó a ustedes porque circuló mucho, se llama Barrios Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra sobre daños y perjuicios. Es de fecha 17 de abril, hoy es apenas 22, así que está fresquito, todavía lo toco y está caliente. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo más destacado de este fallo? Sin perjuicio de que si ustedes lo ven van a ver que hay consideraciones respecto al daño moral y otras cosas y bueno, la forma de indemnizar, pero lo que nos interesa a nosotros es que respecto a la prohibición de indexar, que es lo que decía el artículo 7 de la 23.928 o ley de convertibilidad, el máximo tribunal bonaerense, a través del primer voto del doctor Soria, abarca una cuestión que él denomina inconstitucionalidad sobreviniente. ¿Sí? ¿Y por qué sobreviniente? Y claro, porque pasaron desde... ¿Cuándo fue sancionado? En 1990, si no recuerdo esta ley, 1991, pasaron algunos añitos, si no cuento mal, casi 30, ¿no? O más de 30. Entonces, ¿cómo no era inconstitucional hace 30 años y justo ahora sí es inconstitucional? Justamente porque sobrevinieron circunstancias que alteraron las circunstancias originales. Hoy decir que aplicar índice genera inflación es casi reírme de Janeiro, ¿no? Ya como que pasó, es una antigüedad reírme de Janeiro, ¿no, doctora Telerico? Usted que, Taliercio, perdón, usted que, bueno, en el voto dice, se evalúa la rotundidad del cambio operado en la configuración del supuesto hecho esencial existente al sancionarse la ley. ¿Sí? Y durante su vigencia inicial producido tanto de manera súbita o gradual. O sea que hubo un cambio sobreviniente que en este caso fue gradual y que últimamente se transformó casi en súbito, porque la estampilla inflacionaria, como que tiene un poder de retroalimentarse. Por eso, esta ley 23.928, que además fue modificada por las 25.561, la famosa de emergencia, aquella de la época de los amparos, ¿sí? de la emergencia económica, de la especificación asimétrica y toda esa historia, debe ser descalificado porque desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz, aplicando los artículos 1, 17, 18 y 28 y concordantes de nuestra Constitución Nacional. En definitiva, las actuales condiciones inflacionarias también impactan negativamente en quienes reclaman o tienen reconocido un crédito en un proceso judicial, pues el paso del tiempo puede derivar en la licuación de su acreencia. A veces, sin habérselo propuesto, el sistema ofrece incentivos disfuncionales para no cumplir o profundizar la morosidad con estrategia de obstinada litigiosidad. Dicho de otras palabras, premiamos al deudor. Dicho en otras palabras, hoy en la provincia de Buenos Aires, por lo menos antes de este fallo, el negocio es no cumplir. Hacer un acuerdo de alimentos y luego no cumplirlo. Vamos a ver que tiene un régimen especial que pareciera ser morigerador y permitir algún monto un poco mejor, pero la verdad es que ni siquiera la aplicación de la tasa activa, que es la que prevé el 552 del Código Civil y Comercial, alcanza a cubrir los efectos de la estampida inflacionaria que estamos pasando. Sin embargo, los jueces no se tranquilizan con esto y tienen razón, porque decir que los índices son altos, que la ley ya no va más,
Es decir, bueno, ¿y qué usamos? ¿Cómo actualizamos? ¿Volvemos a los viejos índices? ¿Qué utilizamos para actualizar? Bueno, da pautas jurisprudenciales, ¿sí? Y en este caso toma en cuenta lo que veníamos diciendo de las deudas de valor. En la causa Nidera y Vera, de la que hablábamos, ¿sí? Que es la doctrina legal que les recomiendo leer, Vera con B corta, Nidera con N. Mantener el criterio de parámetros de referencia para la determinación del valor actual de lo debido, estableciendo o adoptando por el órgano de jurisdicción de la misma sección pertinente. En otras palabras, la determinación del capital en función de la naturaleza de la prestación o obligación debida. Será preciso que el órgano pertinente, incluyendo, claro está, la segunda instancia, exprese la cuantía de la condena y el valor actual de la fecha de su pronunciamiento. ¿Sí? En las cosas que se pueden medir conforme su actualización, el valor de esas cosas. En las cosas que son más difíciles de establecer, hay algunas pautas, la que la Corte tira como segunda instancia. Por ejemplo, si lo que se estuviera en cuestión es la privación de un salario, que podríamos decir el alimento podría ser entendido en ese sentido, que también tiene carácter alimentario, vale la redundancia. El índice sería, por ejemplo, si se trata de un salario mínimo vital y móvil, su actualización o la del RIPTE, que es un índice de referencia de todos los salarios que no son del Estado, ¿no? De los particulares. Se usa mucho en laboral, los que hacen laboral, en RT, se usa mucho en previsional, los que hagan previsional lo deben tener presente, pero es un índice que aparece publicado, que no es nada oculto. Una vez cuantificado el capital de condena, de acuerdo a las pautas precedentes, la obligación de valor pasa a la obligación de dinero. A partir de allí, los jueces deberán actualizarlo en palabras del Supremo Court según las siguientes directrices. De no ser posible la solución del entorno mediante la aplicación de las normas análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital, el acogimiento de la petición o el agravio respectivo ha de completarse con la declaración de inconstitucionalidad o inaplicabilidad del artículo 7 de la ley 23.928. El juez ha de establecer el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme su estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso, de modo consistente con la plataforma de hecho en que está basada, ¿sí? La índole del conflicto, la relación o naturaleza jurídica del mismo, etcétera, etcétera. Con una visión integral, debe realizar adecuaciones en las relaciones jurídicas concernidas en cuanto fuera necesario para observar incolumnidad del crédito. ¿Sí? Entonces, el primero de los principios y condicionamientos, la interdicción del enriquecimiento sin causa, o sea, que el índice no termine enriqueciendo al acreedor. La interdicción de conductas que importen un abuso del derecho, o sea, que aplicar el índice o no aplicarlo termine siendo un abuso para alguna de las partes. La buena fe. La morigeración de los resultados excesivos que arrojara el uso de mecanismos de actualización. Ve que están preocupados por cuál fue el motivo de la ley de convertibilidad, ¿no? De tratar de evitar que los índices terminen desnaturalizando la obligación, ¿sí? Variaciones de precios, costos, indexación, repotenciación, cuando sobrepasen el valor actual del daño o de la prestación debida, si correspondieren. En su caso, finalmente, como criterio, el esfuerzo compartido, ¿sí? Para todo esto se utilizan los índices oficiales del Banco Central, Instituto Nacional de Estadística y Censo, área competente de materia del trabajo para el RIPTE, Ministerio ahora de Capital Humano, ¿no? Ya no es más Ministerio de Trabajo. Sin perjuicio, una vez fijado el valor, hay un interés, porque esto no está fijando interés, ¿recuerdan? ¿Y qué interés fija la Corte? El 6% anual, ¿sí? Que se podrá vincular con la tasa de interés que se haya aplicado. Entonces, hay una inconstitucionalidad sobreviviente, dice la Corte, y además hay una inaplicabilidad del caso de los topes o índices, de la no aplicación de los índices del artículo 7 de la 23.928. Novedoso.
interesante. La Corte venía prometiendo tomar el toro por las astas en este punto. Un fallo para seguir analizando y viendo qué hacen los jueces con esto, ¿sí? Pero les está permitiendo al juez dos cosas. Uno, aplicar índices siempre con facultad morigeratoria, y solo aplicar la tasa, pero por una tasa acotada. Entonces, ya sabemos que la tasa no cubre la inflación, entonces apliquemos algún esquema de actualización que no se, dirían los chicos, que no se vaya de mambo, esto le va a quedar más, y que tenga una tasa de interés de estas que son las tradicionales. Le puso la más alta de las 4, antes 4, 5, bueno, 6. Ese es el esquema que estableció la Corte. ¿Qué pasa con lo que dice nuestra ley respecto del 552? Es la pregunta, ¿sí? Porque en esto no lo modificó, este fallo ni habla de eso. El 552, si ustedes lo recuerdan, las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a las que se le adiciona la que el juez fije según la circunstancia del caso. Aquí tenemos otra situación que por supuesto no está prevista en este fallo que vimos, que es distinta a la que podría darse en la partición de un inmueble o en la partición de una división de sociedad conyugal, digo, o en cualquier otra prestación que tengan que darse recíprocamente cualquiera de los cónyuges o cualquier otra persona dentro del derecho de familia. Acá es puntual y la compensación, por ejemplo, ¿sí? La recompensa, por ejemplo, ¿sí? En el derecho en la partición de bienes, ¿no? Compensación para la situación de la persona que se ve perjudicada por la situación específica de la historia, o por la división, por la disolución de la sociedad conyugal, o la compensación para hacer las cuentas y decir, bueno, este dinero debe compensarse porque obtiene más una de las partes respecto a la otra y al dividir compensamos en las cuentas particionales. Aquí, en el caso de los alimentos, hay una tasa específica prevista expresamente, cosa que no se da en el Código Civil como vimos para las demás obligaciones. No dice, esta es la tasa que se tiene que aplicar. Dice, primero esta, segundo esta y tercero esta. No, acá dice esta, la del 552. ¿Sí? El 552 tiene la tasa activa más alta. La han interpretado los jueces como normalmente las de operaciones de descuento, que son las más altas, que todavía están siguiendo todavía, si no tengo mal los últimos números, están bastante cerca de la inflación. Lo que pasa es que en algún caso pueden no llegar, cubren la inflación, pero no dan ningún tipo de renta o interés. Pero hay una ventaja en este artículo que los jueces han utilizado, que es que el juez puede fijar, según las circunstancias del caso, una tasa adicional para los alimentos, que no prevé ningún otro tipo de obligación. Y prevé esta tasa adicional tomando la circunstancia del caso, que en este caso podría ser, por ejemplo, la insuficiencia de esa tasa frente a la evaluación inflacionaria, o cualquier otra que surja, como puede ser la variación que puede darse por el transcurso del tiempo de las mayores complejidades o necesidades que pueda tener el menor a medida que va creciendo en su edad, etcétera, etcétera. Entonces, compensar las menores créditos de ahora, las menores necesidades con las que tendrá en el futuro y evitar actualizaciones futuras innecesarias, por ejemplo. La verdad es que los fallos han sido bastante generosos, ha habido bastante discusión respecto de cuál es el tope de esa otra compensación adicional. Yo entiendo que hacia donde va la jurisprudencia con este fallo, que por supuesto es un fallo de nuestra provincia, aún la Corte de Nación no se ha expedido, sería raro que respecto a este caso se expida porque falta mucho y no sabemos si va a haber
recurso extraordinario o algo respecto a este fallo. Pero lo cierto es que tenemos mucho todavía por andar. Hoy por hoy lo que tenemos un instrumento nuevo para utilizarlo en estas circunstancias complejas, a saber, el transcurso del tiempo perjudica a una de las partes innecesariamente o desvirtúa la razonabilidad de las circunstancias de una sentencia o de una fijación de un valor que fue acordado, por ejemplo, como una compensación o como un pago de un acuerdo en una división de bienes, donde una parte se obliga a la otra a pagarle de determinada manera, en plazos, en cuotas o en tal tiempo, una suma de dinero que devengada transcurrida en el tiempo resulta ser exigua respecto del valor real de ese bien. Bueno, si yo cumplo ordenadamente, tengo un problema, porque todo esto que estamos hablando sigue siendo nacido de la mora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo conveniente si hago un acuerdo? Y tengo que fijar o pensar en alguna forma de actualización. Y la forma de actualización que prevé el Código Civil y Comercial hoy por hoy es el 772, son las deudas de valor, ¿sí? Seguramente muchos y muchas de ustedes ya deben tener este inconveniente, ¿sí? Acuerdos celebrados de manera que terminan siendo, luego perdiendo virtualidad en el tiempo por imposición de la devaluación o por imposición de la pérdida monetaria o de pérdida de valor de la moneda. Entonces, recomendación para colegas litigantes, poner índices de valor que fijen alguna manera que terminen transformando esa deuda no en una deuda de dinero, sino en una deuda de valor, ¿sí? Recordar que el juez tiene la palabra final, pero que hoy también la puede volver a tener más adelante, porque tiene que fijar un índice de actualización para evitar que cualquier índice que aplique, que es el de la tasa pasiva, el que venía aplicando aún hoy el de la tasa activa, termine desnaturalizando el crédito en lo futuro. Entonces también tengo que exigir ahora, con este fallo que nos ampara, que se den pautas de criterio de actualización, ¿sí? Como si fueran deudas de valor. Cuando se trata de cosas, entre comillas, es más fácil, porque las cosas van variando su valor naturalmente en el mercado. Cuando se trata de bienes intangibles o se trata de derechos personales con consecuencia patrimonial, bueno, también será cuestión de reclamar, de requerir sobre la base de este fallo y toda su evolución, la nuevas actualización de esos montos. El temor a la actualización se perdió, pero no tanto. Entonces, las pautas que nos da el fallo, que arranca por una razonabilidad, o sea, de usar índices que no desvirtúen el monto, ¿sí? Pueden permitirnos utilizar criterios que al juez le sirvan para tener una fijación razonable. Porque ahora se la van a empezar a ver de figurilla, van a tratar de buscar sobre estas pautas, que son muy amplias. Cuando hablamos de la buena fe, ¿sí? La razonabilidad, que no sean excesivamente abusivos, el abuso del derecho. Son todas hermosas palabras que los abogados y los juristas inventamos e inventaron para tratar de encontrar un resquicio donde fundar su futura sentencia. Bueno, nosotros demos parámetros. Es un defecto bastante habitual de los abogados que tenemos en no dar parámetros económicos. La verdad que las veces que yo intervengo en cuestiones de familia es porque son cuestiones patrimoniales, partición de bienes y estas cuestiones, donde lamento decir, con muy grandes y honrosas excepciones, que veo muchos juzgados y muchos abogados especialistas en familia donde hacen agua porque los números se nos escapan. Ya estudiamos abogacía porque no nos gustaban las matemáticas. Y encima, tener que ponerse a hacer cuentas sobre una situación tan volátil como la que estamos viviendo en la economía, se nos complica un poco más.
¿sí? Cuidado con fijar deudas en dinero para el lado que sea, ¿sí? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo continúa esta historia? Y es difícil saberlo. Por empezar, todos recemos con que se acabe la inflación, por lo menos que baje a niveles razonables. Pero claramente eso no depende de nosotros. Como ven, la inflación viene en galope hace rato. Sin embargo, pareciera que la demora judicial en hacer caso a esa circunstancia a veces termina perjudicándonos. Hoy tenemos un elemento nuevo que es esta sentencia, pero tenemos que ver cómo se aplica, cómo funciona. Me parece muy bien que abandonemos el criterio de la tasa de interés como único sistema para ajustar, porque claramente ha perdido virtualidad, ha perdido su racionalidad. Pero por el otro lado, también nosotros tenemos que ayudar a que los acuerdos sean acuerdos sostenibles en el tiempo, para el lado que sea. Por eso, el primer criterio tiene que ser razonabilidad, el segundo criterio tiene que ser numérico, y animarnos a plantear algunas cosas que estamos poco acostumbrados, pero que tienen que servir de base para que un sentenciante nos diga, bueno, tiene razón, aplicamos esto. Si yo aplico las pautas del 772 o aplico las pautas del mismo 768, digo, bueno, primero el 768 arranca diciendo lo que convenga a las partes, ¿sí? Ahora, si las partes no nos cuidamos en convenir bien, después no nos podemos quejar de que, que pedimos actualización cuando nosotros mismos no la preveímos. Este fallo ya todos están estudiándolo en distintos sectores. Soy el primero que habla de este tema, por lo que yo tengo conocimiento, en el ámbito de familia. Tiene impacto va a tener, y ya hay charlas previstas para el tema laboral. En definitiva, es un criterio para todas las obligaciones. Por más que querramos decir que no es lo mismo la obligación de pagar una deuda comercial que la obligación de pagar alimentos, lo cierto es que el problema de la pérdida del valor de la moneda es igual para todos, ¿sí? Desde ya que la primera necesidad que tiene un menor iba a decir, una persona de menor edad para alimentarse es mucho más imprescindible que para un comerciante que le paguen la deuda que tiene o para un mayorista que le paguen su obligación. También es cierto que para el mayorista o para el comerciante o para el almacenero, su vida depende de que le paguen esa deuda, ¿no? Entonces, todo está interrelacionado. Y capaz que ese comerciante con ese dinero paga los alimentos de una persona que debe alimentar. Entonces, el círculo se termina redondeando. Se dijo muchas veces que no es, si bien este caso no está aplicado sino a deudas de obligaciones privadas, no refiere a las obligaciones del Estado, pero ustedes saben que el Estado también es un particular en algunas situaciones y actúa como particular, porque la mayor excusa que había para no fijar índice de actualización o alguna tasa mucho más alta era que el principal deudor de obligaciones en la provincia de Buenos Aires era justamente la provincia de Buenos Aires como Estado. La solución que yo arrimaba, que por supuesto nadie me quería escuchar porque no soy quien para arrimar nada, pero me pareció que una solución diferenciada, como otrora existió entre las obligaciones comerciales o civiles y esas cosas, podría aplicarse para las obligaciones del Estado y las obligaciones de los particulares, porque tampoco es razonable, por proteger al Estado, que está bien que se lo proteja, favorezcamos a los particulares que tienen otra lógica, que actúan por otros fines y que tendrían que tener otra dinámica. La ley, con respecto a las deudas de valor, quisiera decir primero que tienen dos naturalezas. Una es aquella que está atada a un valor, ¿sí?
y aquellas que se usan como valor de referencia. Si yo utilizo el dólar como valor de referencia, no estoy atada al valor del dólar. Ahora, si yo necesito dólares para viajar al extranjero, la naturaleza de la obligación misma es que yo necesito dólares porque lo que necesito es dólares, como el importador necesita dólares para pagar lo que compra. ¿Sí? Entonces ahí ya no es solo una deuda de valor, es la exigibilidad de la obligación misma, que esto es una distinción bastante importante. ¿Sí? Ejemplo que podría darse en un derecho alimentario. Establezco que la deuda debe ser de valor porque el hijo, quizás no sean nuestro principal, la mayoría de nuestros clientes, pero puede ser que un hijo esté estudiando fuera del país, ¿sí? O necesite un tratamiento que se pague en dólares porque se viene fuera del país. Entonces yo necesito los dólares para pagar el tratamiento. No necesito el equivalente, porque el equivalente no me sirven los dólares, ¿sí? Este problema tiene que ver con la accesibilidad, ¿sí? Muchos fallos todavía en Capital Federal dijeron, mire, si hay un sistema de comprar dólares, mientras que usted le den el dinero equivalente a ese sistema, en el caso, el famoso dólar MEP, ¿sí? El mercado electrónico, ¿sí? El mercado electrónico con un sistema de cotización, uno compra un bono, hace una triangulación, saben cómo es el sistema, ya lo deben conocer. Se compra un bono cuya ley es ley extranjera y está en moneda extranjera, se compra en moneda nacional y luego se liquida en moneda extranjera. Por esta vía se han hecho las operaciones ordinarias, que además es legítima y que se puede hacer por vía bancaria, y es una forma de acceder al dólar. Entonces, cuando hubo diferenciaciones, que ahora no las hay, pero que las hubo entre el dólar MEP y el dólar blue, o paralelo, bueno, se aplicaba el valor del dólar MEP, no ni del blue, por supuesto no del oficial o de la cotización del Banco Nación. Esta es una solución también que ha sido utilizada cuando la naturaleza misma del bien que se requiere es el dólar. No es que el dólar es un índice de valor para su actualización, sino que es una moneda imprescindible. Hemos puesto mucho en los contratos y se puede poner en cualquier tipo de convenio, en una partición, hasta si se quiere en un régimen de alimentos. Se puede poner que los dólares son imprescindibles, como se suele poner como fórmula, que los dólares son imprescindibles para la operatoria, porque lo que se necesitan son los dólares de billete, toda esa historia. Pero la verdad que con eso no alcanza. Se tiene que demostrar que la naturaleza de la necesidad de la obligación es esa, que se necesitan los dólares para viajar al exterior o para lo que fuere, ¿sí? Que no se puede compensar de otra manera. En las particiones y en las divisiones puede haber mutuos y créditos de origen familiar, y también la morigeración de los intereses, que es una facultad que se le da a los jueces de ajustar los intereses al verdadero, a los del mercado, que hasta ahora siempre se utiliza para abajo, en el último tiempo se utilizó para abajo, o sea, para morigerar hacia abajo, pero también se puede ajustar hacia arriba, que es un poco lo que dice este fallo. La actualización monetaria significa eso, ¿no? Bueno, en estos casos ahí tenemos que actuar y tener en cuenta el operatorio de mercado. ¿Qué ocurre en el mercado? ¿Qué pasa con ese crédito? ¿Sí? Hay una tendencia común a creer que ese crédito es, que lo que ingresó por ese crédito es de todos y que el crédito es de nadie. En las particiones pasa eso, ¿no? Las partes ven el activo y no ven el pasivo, ¿sí? Entonces una de las partes sigue pagando el crédito y la casa o el bien que fue comprada con ese crédito, es bastante habitual en las hipotecas, la casa fue comprada, aumenta o disminuye el valor y el crédito aumenta o disminuye por otro camino distinto, ¿sí? Bueno, ¿qué interés, de qué forma ajusto a uno del otro? Bueno, ahora tenemos otro elemento. Antes teníamos que ajustar conforme las pautas del crédito. Si el crédito era en dólares, ajustaba en dólares con una tasa de dólar y yo tengo que ajustar de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿ajusto de esa manera ahí y no ajusto con relación al bien? Bueno, depende de quién lo haya pagado. Si salió de la masa, de la masa común
y todos los pagos se hicieron. Ahora, si lo hizo uno solo, hay que pensar en una compensación, ¿sí? O mejor dicho, hay que pensar en una recompensa, que es otra cosa, ¿sí? Que ahí se aplica la figura concreta de la recompensa, donde el que pagó de más tiene que compensar, porque hay alguien que se está enriqueciendo sin causa, de alguna medida, porque se está dividiendo un bien un valor, y cuando llega el momento de compensar, resulta que el que pagó más resulta ser compensado en menos. Ahora, ¿lo podemos barajar? No, porque son obligaciones de distinta naturaleza y distinto origen. Entonces, podría aplicarle ajuste o no, porque la relación es con un tercero que no es las partes. Entonces, ahí tendré que tomar en cuenta el origen de la obligación. Y si el interés o las tasas están excedidas, bueno, habrá que reclamar en el otro espacio, en el lugar donde nazca el conflicto del pago contra el tercero, o sea, de lo que la masa deba al tercero, el reajuste de ese interés o de esa aplicación para que no sea oneroso, excesivo o abusivo. Esto también pasa mucho con las obligaciones nacidas en préstamos de estos de consumor y estas cuestiones, que son créditos usurarios, ¿sí? Que se pueden morigerar, pero que hoy con el efecto inflacionario a veces no son tan exagerados, ¿no? A veces lo que ha logrado la inflación en muchos casos es reajustar de una manera más razonable, pero un caso muy emblemático es el crédito UVA, ¿sí? Que por arte y gracia de lo que quedó resuelto, pareciera que los créditos UVA hoy pueden liberarse y pagarse conforme, eso es lo que venía anunciado el presidente, no sé en qué ha quedado, anunciaban que se iban a pagar conforme se fueron compactados o convenidos, ¿no? Bueno, no sé, quizás haya mucho, la inflación es un tema para hablar 2 o 5 o 6 horas. No los quiero aburrir, han tenido la paciencia de escucharme hasta ahora. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, comentario. Les recomiendo, por supuesto, el fallo, se los digo de nuevo si no lo recuerdan, pero creo que está en todas las páginas. De hecho, en la página de mi colegio de abogados, eh, con un lindo comentario del doctor Jorge Rossi, está este fallo que les mencioné, ¿sí? Que les repito, es un fallo que se denomina, espere que me abran la pantalla acá, es... Bueno, discúlpeme, había otro fallo que yo había traído para comentar algo, y con esto terminamos. Es la tasa de alimentos con interés activa más alta y duplicada, ¿sí? Esto nació justamente antes del fallo que estamos comentando por esta preocupación de que ni siquiera la tasa activa cumplía con ese rol. A raíz de eso, en septiembre del 2019, ya un fallo ya ahora viejito, en un expediente FNM, F de frega, N de nena, M de mamá, con D de dedo, F de frega, G de gato, sobre ejecución de sentencia, no son los nombres, son las siglas las que dije. Y en este caso se aplica la tasa de la alta más alta del 552, ¿sí? Y los camaristas recordaron que nuestro superior tribunal, respecto a la temática en estudio, ha dicho que los intereses devengados por los periodos desde la mora hasta la entrada en vigencia del nuevo código habrá de regirse por la ley de grada, en cuyo error en esta suprema establecerá la doctrina que entiende que dichos accesorios deben calcularse conforme la tasa pasiva más alta. El fallo Pons. Por el contrario, los intereses devengados a partir de la entrada de vigencia del mentado código habrán de ser calculados en la tasa activa más alta. Resulta que la aplicación de la tasa activa no resulta ser la más alta en definitiva. Entonces, lo que sugiere con la firma de los doctores Gallo es que, pensando que el 552 permite establecer una tasa adicional, ¿sí? Y que los honorarios, que los alimentos en este caso habían sido acordados en forma voluntaria, con una tasa que es insuficiente, y se trataba de 3 hijos en etapa escolar, de que al momento de homologar el convenio tenían 9, 13 y 17 años, que deberían, bueno, viajes, actividades recreativas, todo lo que requiere un menor.
y que de la otra parte no había ninguna motivación, y acá toma en cuenta un poco lo que acabamos de ver, no hay ninguna motivación para que dejara de pagar, toma en cuenta la conducta omisiva del demandado, entonces ya no se trata solamente de un tema patrimonial, sino de la subsistencia misma de los niños y conforme a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y esta situación que reconoce como una forma de violencia económica, considera que deberá modificar la resolución de primera instancia y aplicar la tasa adicional que duplique la de primera instancia. O sea, no solamente tasa activa, sino tasa activa duplicada. ¿Sí? Bueno, un fallo interesante, como para tener en cuenta otra cuestión a ver, que también en este fallo de la Corte toma en cuenta la conducta, la buena fe, ¿sí? Las ganas de cumplir, ¿tá? Porque pareciera que hoy en Argentina no cumplir es el negocio y es lo natural. Entonces nos limitan las costas, el 25% como tope, nos limitan los intereses. No, en definitiva, la verdad que tengo ganas de no cumplir, si termino ganando, ¿sí? Por eso me parece que este es el camino adecuado y hacia ese camino creo que vamos. Esperemos que sea lo que pasa en el futuro. Bueno, ¿preguntas, doctora? Bueno, Taglier? clarísimo, clarísimo, Jorge, didáctico como siempre, yo súper agradecida y hay para más, ¿eh? Esto fue un primer pantallazo y una primera mirada para abrir las mentes. Pero te vamos a seguir llamando, si vos lo permitís, Jorge, para ir clarificando cada vez más en estos temas muy poco tratados. Muy poco tratados. Así que creo que tanto la parte de magistrados como de abogados hay que estar ayornados al respecto. Le voy a pasar la palabra a Emiliano a ver si hay alguna pregunta. Sí, hay muchos agradecimientos por la clase para Jorge, que bueno, le gustó mucho la clase. Y bueno, hay una pregunta de Lucio Portillo. Dice, si en el transcurso que debe cumplirse con una sentencia, estimado el momento de efectuarse el pago correspondiente, se ha producido un aumento en lo que sería la inflación. Tengo que bajar un poquito. Ahí. ¿Cómo se realiza la diligencia? Hay que Bueno, actualizar. estamos de un alimentos, ¿de qué tipo de sentencia es? Porque es importante, Lucio, si lo puede A ver aclarar. si está Lucio. Y yo, claro, sí, Lucio, lo veo. Sí, Sí. a ver si le podemos. ¿Se trata de un alimentos desalojo? Ahí podés hablar, Lucio. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Ah, perfecto. Doctor, es por alimento la pregunta Bueno, que realicé. si es por alimentos, hay una herramienta que es justamente el ajuste de los alimentos, ¿no? Un incidente de aumento de cuota alimentaria, porque ha quedado desactualizada, ¿tá? Esa es la manera más razonable de llegar a ese camino. Y ahí sí yo recomendaría aplicar justamente todos estos elementos que estamos mencionando, inclusive hasta este fallo, si quieren. Buscar que se trata de una deuda de valor, que los valores han quedado desactualizados, que el impacto de la inflación, y pedir en esta nueva sentencia alguna forma de ajuste, de una forma de ajuste razonable, dándole pautas, es un poco lo que yo estoy tratando de transmitir como idea, dándole pautas de cómo debe ser ese ajuste, ¿sí? De qué índices tomar en cuenta. Los alimentarios en general, la comida, lo que hacemos para explicitar cuáles son las necesidades, también pedir que se apliquen índices semejantes a ellos, ¿sí? En general, como está muy atada la relación de lo que puede pagar una persona cuando hablamos del alimentante, las dos caras del mismo tema, lo que puede pagar el alimentante y la necesidad del alimentado, ¿no? Bueno, por lo menos podemos utilizar uno de los parámetros que nos da este fallo, que es el RIPTE, que es un índice de actualización de los sueldos. Es cierto que este no es el mejor momento para aplicar el RIPTE porque vimos que los sueldos se han quedado atrasados, pero bueno, es una pauta que tiene un poquito más de certidumbre, porque si yo aplico toda la canasta básica, podría ser otra, que esa sería otro esquema. Bueno, ahí vamos a tener que ser creativos,
y vamos a tener que esperar que los jueces nos hagan caso, ¿no? Pero yo plantearía para que no tenga que, si no me la voy a pasar haciendo ajustes, ¿no? Haciendo nuevas aumento de cuota. Sí, no sé si hay otra pregunta. Ahí veo dos personas con la mano en alto. Sí, Andrés. Andrés Dalto quiere hacer una pregunta. Dale, Andrés, te escuchamos. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué pasaría en el caso de que ya tenemos una sentencia confirmada por Cámara en un incidente de aumento de cuota y hay que actualizar también esa cuota porque el fallo obviamente quedó inocuo? Fíjense que el fallo que yo les pasé es un fallo de ejecución de sentencia. Miren que es curioso, es un fallo de ejecución de sentencia, donde se plantea la posibilidad de ajustar los intereses que la sentencia había fijado. Ustedes, los abogados de familia, tienen una ventaja importante. La mayor flexibilidad del proceso de familia, que en un proceso comercial o civil estaría más acotado. Si no, esto que les acabo de mencionar no hubiera pasado. Entonces, la posibilidad de plantearlo como ejecución no es imposible, ¿sí? Si yo me apego al procedimiento, pareciera que ya pasó y que lo único que hay es hacer otro aumento, ¿sí? Otro incidente de aumento. Pero puedo alegar, la nueva jurisprudencia puede decir que la tasa ha quedado insuficiente, ¿sí? Y al momento de hacer la liquidación, hacer un planteo. Habría que ver el momento procesal oportuno, que es un tema complejo, ¿no? Si ya tenés la sentencia firme en segunda instancia, bueno, ver si en la ejecución, al momento de practicar la liquidación, puedes requerir, pero un poquitito forzado. Pero si ven este fallo, algo de eso hubo. Alguien se animó y la Cámara le hizo caso. Y al ver la enormidad de la dispersión, porque a veces también algunas cosas son más patentes que otras, ¿no? Una cosa cuando se ve una diferencia, de un punto de diferencia entre una y la otra, y otra cosa cuando estamos hablando de un 50, 60, 100% más, ¿sí? De pérdida. ¿Está claro? Perfecto, perfecto. Gracias, doctor. Está la doctora Mónica. Mónica Valia. El- Se fue. Ahí está. Mónica, ¿podés hablar? Se fue. No puedo. Ahora sí. Ahí está. Sí, yo sí. Hola, doctor. Yo quería hacerle una pregunta porque en laboral tuvimos la oportunidad de leer el fallo Barrios. Sí. También se usa en capital el índice STER más un porcentaje. Pero a mí, por ejemplo, me parece que en familia que hay, o sea, se pide un porcentaje de cuota. En el caso de incumplimiento, ¿no se podría pedir por el salario del alimentante específicamente, por la variación? Sí, de hecho es bastante habitual que eso ocurra, eso ya viene pasando, ¿no? Un sistema de ajuste porcentual. Se puede pedir, y hay muchos casos donde se concede, ¿no? Que sea un ajuste o pactado, esto ha sido pactado, o que lo fije el mismo juez para no tener que estar limitado a la pérdida. Pasa que ahí tenemos, como dijimos recién, que le decía recién al doctor Dalto, tenemos una situación que es que ahí seguimos el ajuste del sueldo del alimentante. Por supuesto, y no estamos teniendo en cuenta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda para los bienes que hay que adquirir, ¿no? Ay, Ese es el problema. El segundo problema tiene que ver con la gran cantidad de casos en nuestro país de personas que trabajan en negro, ¿no? Hay muchos casos donde no es posible tomar en cuenta un porcentual sobre nada porque no hay un sueldo fijo, entonces se fija un valor, un precio, se fija un valor en dinero, y bueno, si no está sujeto a ningún ajuste, se desvaloriza. claro. ¿Sí? Claro, en laboral están El ser pidiendo las actualizaciones sobre salario o salario mínimo vital y móvil también. también son las opciones que está dando la Corte. El SER no la tomó en cuenta, ¿eh? Pero Bueno. el SER es un índice que podría ser semejante al índice de consumidor, ¿eh?
índice IPC se dice, índice de precio al consumidor. ¿Sí? Esa es una opción que se podría evaluar también para Bueno, medirlo. muchísimas gracias, doctor. ¿Qué, doctora? Bueno, esas eran las preguntas. Muchas gracias, Bueno. Jorge. Bueno, ahora le cedo la palabra a Alicia. Bueno, simplemente para agradecer infinitamente al doctor Jorge Frega y para invitarlo para próximas disertaciones en estos puntos que realmente son importantísimos. Y reitero, esto es importantísimo para magistrados también. Sí, Jorge. Vamos a invitar a todos los magistrados que quieran participar. Y también es cierto que esto es muy fresquito, hay que ver cómo evoluciona, qué interpretación, esto puede llevar meses, quizás hasta años en algunos casos, qué interpretación le va a dar las tribunales inferiores, ¿no? Principalmente las cámaras en toda la provincia. ¿Qué pasa si va a haber un recurso federal y qué dice la Corte? Bueno, tenemos aún muchas interrogantes, pero por lo menos tenemos una herramienta válida para empezar a trabajar y ajustar un poco este desaguisado que es no tener ningún criterio más o menos razonable. Es criticable este fallo porque no dan elementos, a veces algunos elementos son discutibles, no da un punto preciso, pero es un elemento. Y por supuesto, a disposición como siempre y como ya he dicho al comienzo, lo repito, muy agradecido por la invitación. Gracias, Jorge, de todo corazón, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Como yo hago todos los lunes, ya voy a decir quién va a estar acompañándonos el lunes próximo, que es el doctor Jorge Erasmo Villalba, que es vocal de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Oberá, provincia de Misiones. Y el tema que nos va a traer a colación, también para repensar, para abrir las mentes, como digo siempre, son reflexiones sobre el régimen de comunicación y contacto de padres e hijos. Es un tema que realmente uno que ha transitado tantos años en el juzgado, es uno de los temas que más asiduamente se presentan como problemáticos. Nos va a dar herramientas, nos va a dar pautas, como hoy lo ha hecho el doctor Frega en este tema, para que nosotros podamos actuar con credibilidad y también con creatividad para siempre mejorar y ayudar a los grupos vulnerables. Gracias, mil gracias a todos y cada uno por estar, como siempre, tantos años ya juntos, y los espero con todo mi corazón el próximo lunes, 16 horas, nuevamente acá. Muchísimas gracias a todos. Gracias.